Bueno, tenemos como siempre todas las noticias del día, pero también algunos textos, algún tipo de notas que a nosotros nos gusta y nos caracteriza al estilo del regional, con notas de investigación, de opinión, con historias, que eso nos gusta mucho. Y elegimos algunas acá para repasar. No podemos prescindir por allí de la coyuntura, de la realidad, de lo más inmediato, que tiene que ver con, en principio, lo que fue el cierre de listas, la presentación de los candidatos para las elecciones provinciales que van a ser el próximo 25 de junio, los movimientos de último momento, algún escándalo, alguna polémica, algunos saltos partidarios. Bueno, todo eso pasó durante los últimos días cuando se cerraron las listas y hubo que presentar los nombres y ya no hubo más lugar al misterio, sobre todo para definir quiénes iban a ser los segundos en la fórmula para gobernador y vice. Ahí estamos viendo la imagen, por ejemplo, de Luis Juez y de Martín Yarlora, los dos principales contendientes en esta disputa provincial. Yarlora, que va a ir con Miriam Bruno, todo un nombre que ya sonaba. Estamos hablando de la intendenta en uso de licencia de la localidad de Juárez Selman, una radical, de alguna forma disidente, entre comillas, que se suma a las filas de Hacemos Unidos por Córdoba, una alianza encabezada por el peronismo. Pero también hubo alguna sorpresa por el lado de la elección del candidato a viceintendente en la ciudad de Córdoba, que fue Javier Preto. Estamos hablando de quien va a acompañar a Daniel Pacerini, actual viceintendente de la ciudad de Córdoba, candidato a intendente por Hacemos Unidos por Córdoba en el próximo mes de julio. Bueno, un salto que sorprendió a muchos, incluso a las propias filas partidarias del PRO, el exintendente de la Carlota, también legislador provincial, presidente del PRO, hasta horas antes de anunciar que iba a ser parte del binomio junto con Pacerini, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, bueno, allí sorpresas, acusaciones de traición y demás, pero los movimientos y los saltos partidarios estuvieron a la orden del día y de la noche también. Intensos movimientos en Juntos por el Cambio. Leo, Dani, para definir los nombres en las listas de legisladores, sobre todo en la lista Sábana. Marcos Carazo será como postulante a la vicegobernación, quien acompañará a Juez. En tanto, hubo alguna polémica porque el propio Carazo estaba incluido como primer candidato a legislador por la lista Sábana, distrito único, y luego solicitó a la justicia que, bueno, no quería estar en ese lugar, sí quería ocupar la vicegobernación. Bueno, hubo ahí, según ellos, alguna cuestión que tiene que ver con ajustes de último momento. Nada sobresaliente, bueno, según otras miradas, por allí una interna muy caliente que no terminó de cerrar todas las heridas en la definición de los candidatos. Habrá elecciones provinciales el 25 de junio en la provincia de Córdoba, ya se largó la campaña. Tenemos a Yarlora y a Juez por un lado, que lanzaron casi en sintonía, realizaron este lanzamiento de campaña, así que habrá que ver qué es lo que nos depara de aquí en más todo este movimiento preelectoral para saber definitivamente quién gobernará la provincia durante los próximos 4 años a partir de diciembre. Bueno, hay un análisis, aparece el listado de candidatos y las listas completas en nuestra página, así que los invitamos a leer eso y por supuesto podemos analizar un montón de cuestiones de aquí en más con lo que tiene que ver con estas postulaciones, ¿no? Yarlora, que viene a representar una renovación dentro del peronismo cordobés, pero obviamente manteniendo la línea del izquierdismo en el poder, y Luis Juez, que vuelve a intentar, en este caso con el sello de Juntos por el Cambio, con algunos apoyos, algunas contradicciones, pero aparece como principal competencia del oficialismo en estas elecciones. Y por supuesto aparecen otras fuerzas atrás, el kirchnerismo con la denominación Creo en Córdoba, la izquierda, la derecha, los libertarios, en definitiva, entre otras propuestas que suman para esta contienda electoral del 25 de junio, chicos. La verdad que también hay mucha presencia de nombres villamarienses, ¿no, Germán? En todo esto que tiene que ver con respecto a las listas que se han presentado. Es como que, no me quiero equivocar, había leído en el regional que hay cerca de 16 personas de Villa María en diferentes cargos. Hay varios, como vos decís, Dani, hay muchos villamarienses que forman parte de las listas. Los lugares más con mayor expectativa son dos. Una en el oficialismo y otra en la oposición, en Juntos por el Cambio. En el oficialismo tenemos a Verónica Navarro Alegre, quien es la pareja del ministro de Industria y Comercio
Eduardo Acastelo, también funcionaria del gobierno, actúa como síndica en una de las agencias de la provincia. Es también responsable de Somos, el espacio del acastelismo. Verónica Navarro Alegre está precisamente en el puesto número 8, o sea que ingresará a la unicameral, más allá de los resultados. Así que es un número puesto para ocupar un lugar en la legislatura. Y también aparece en un lugar con muchas expectativas en el cuarto o tercer puesto, de acuerdo con los movimientos, tras la renuncia de Carazo a ser primer candidato a legislador provincial, es el de Karina Bruno, actual concejal del PRO, en el bloque Vamos Villa María, así que también seguramente estará ingresando en la unicameral. Son los dos nombres que por allí, tienen un lugar asegurado. También aparece el nombre del intendente Natalio Braglia, de la vicerrectora Elizabeth Taylor como candidatos para Hacemos Unidos por Córdoba como legisladores departamentales. Hay otros nombres también allí dando vueltas de otras fuerzas. Por supuesto, varios nombres de villamarienses y villanovenses en esta disputa electoral del próximo 25 de junio. Bien, Germán, para continuar en la mañana, ¿qué otro tema tenemos? Antes que nada, en un ratito va a estar Verónica Navarro aquí con nosotros dialogando con Martín Alanís en el piso también. Así que esta noche seguramente pueden replicar algo a las 20 horas en el Noti. Pero ¿qué más tenemos, Ger, para tocar? Bien, seguramente así será. Dejamos la política de lado, hablamos un poco de historia y de música. Le voy a preguntar a Daniel, y a vos por supuesto también, que son tipos que conocen mucho, saben mucho de historia, de música, por ejemplo. ¿Ustedes saben quién fue Pablo del Cerro? Me mató. No, Ger, la verdad. No Pablo del Cerro. No. Pablo del Cerro. No. ¿Quién fue, Germán? ¿Sí? Pablo del Cerro fue en realidad una mujer. Mirá. Una mujer que fue coautora de muchos de los grandes éxitos de Atahualpa Yupanqui. Es más, era la mujer de Atahualpa Yupanqui. Estamos hablando de Nenet, como se la conocía popularmente. Se llamaba Antonieta Paula Pepín. Era de origen canadiense, pero con raíces francesas. Estudió piano, se vino a la Argentina, en Tucumán. Conoció a Atahualpa, mantuvieron un contacto de 4 años vía cartas y después convivieron luego de ese tiempo. Tuvieron un hijo y 3 nietos. Ella firmó ante Sadaic, por ejemplo, muchas de las canciones que fueron éxito de Atahualpa Yupanqui. Estoy chusmeando por acá en la nota. Te vamos a contar, por ejemplo, qué canciones. Luna Tucumana, El Arriero Baila, La Sana, Indiecito Dormido, Chacarera de las Piedras, Villalita Tucumana, Samba del Otoño. Tiene mucho que ver con el piano de Nenet, que firmó con el nombre de Pablo del Cerro por una cuestión machista de la época, ¿no? Como que la mujer no podía certificar sus composiciones, las canciones de su autoría, y entonces firmó como Pablo del Cerro. Pablo, sí, y del Cerro, ¿por qué? Del Cerro porque tiene que ver con el Cerro Colorado, uno de los lugares predilectos de Atahualpa Yupanqui. Ahora, en donde era su casa, funciona un museo. Realmente, Pablo por su nombre, sí, Paula, y Cerro Colorado, así dándole la denominación del apellido Cerro. Pero mucha gente desconoce esta historia, ¿no? Que en verdad Pablo del Cerro, por unas cuestiones machistas, entre comillas, de la época, se inscribió con ese nombre para ser la coautora o el coautor de las canciones de Atahualpa Yupanqui, algunas de las más conocidas del gran autor, compositor y músico argentino, que por supuesto ya pasó a la eternidad. Así que los invito a leer, hay muchos más detalles en esta nota que nos resulta bastante atrapante, así que los invitamos a compartirla con nosotros. Muy bien, ¿eh? Bueno, Ger, y por último, ¿qué tenemos para tocar aquí en la mañana desde el regional bm.com.ar? Y una historia curiosa también que tiene que ver con el sillón de Rivadavia. ¿Vieron que decimos el sillón de Rivadavia? ¿Cuál es el sillón de Rivadavia? Donde se va a sentar quien sea la primera figura política del país, el presidente de la nación o la presidenta de la nación. ¿Existe en verdad el sillón de Rivadavia? ¿Fue el sillón de Rivadavia
es el sillón donde se sientan nuestros presidentes, el sillón que alguna vez usó supuestamente el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? A ver. Yo pude descubrir que en Villanueva no existe el sillón de Freites, por ejemplo. Cuando entras al despacho de la Intendencia no está el sillón de Freites, por ejemplo, que fue el primer intendente de Villanueva. En Villa María no. Algo así como en Villa María sería el sillón de Viñas, claro, que fue el primer intendente de la ciudad, pero tampoco existe ese sillón, ¿no? Es una figura simbólica en general, se dice, claro. El sillón de Freites, el sillón de Viñas. El sillón de Rivadavia también es una figura simbólica, porque no existe como tal, no era en realidad el sillón de Bernardino Rivadavia. El sillón que usan en la actualidad en Casa Rosada perteneció a Julio Argentino Roca, data de 1885, corresponde a la primera presidencia de Roca, y tenemos ahí unos detalles que, en cuanto a su conformación, que presenta, bueno, el tipo de madera, láminas de oro. Fue adquirido en una casa de París y fue usado por todos los presidentes de nuestro país hasta la actualidad. Pero el más antiguo no llega a la época de Rivadavia, estamos hablando de 1820 y pico, sino que pertenece o lo usó Santiago Derqui, que tuvo una breve presidencia entre 1860 y 1861 y se encuentra en el Museo del Bicentenario, ¿no? El sillón de Rivadavia también es un mito, no existe como tal. Dicen que cuando Rivadavia deja el puesto máximo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se lleva todo el mobiliario a su casa, por lo tanto no queda registro de un sillón de este hombre, odiado por muchos, amado y idolatrado por otros, en lo que sería después la Casa Rosada. Así que es un mito, es un símbolo más que una realidad, pero el sillón que usa, donde se sienta, por ejemplo, actualmente Alberto Fernández, data de la época de Julio Argentino Roca. Esto es a finales del siglo XIX. Hay una serie de detalles también bastante interesantes, así que los invitamos a conocerlos. Eso sí, que quede claro, es uno de los sillones argentinos más codiciados. Bueno, a ver, eso no hay ningún tipo de dudas, Germán. Ya agradeciendo el tiempo. Acá me abrís un poquito una ventana a algo que puede ser, no digo polémico, pero cuestionable. ¿Y qué es, Dani y Ger? Que me pasa a mí ojo, no quiero que se malinterprete con descreer, porque no es descreer. Pero ¿qué me pasa? Me pasa que la historia bueno, a ver, yo estoy haciendo una columna con dos profesores. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Bien. Entonces, la historia, como nos las contaron, sea esta, Ger, o cualquier otra, de Belgrano, de Sarmiento, de San Martín cruzando los Andes, me parece que también tiene algunas cuestiones que pueden ser simbólicas. No sé si se logra entender lo que quiero plantear. Lo que sucede en la historia argentina es que tiene una base de las cuestiones militares. Claro. Por eso nuestros próceres son militares y se destaca esta cuestión militar. Formar en la escuela tiene su impronta militar, hacer la fila, observar la bandera, izarse. Todas estas cuestiones, las fechas patrias son fechas que tienen que ver con cuestiones donde hubo armas más allá de las letras. Claro. Entonces, a los mitos y a los próceres, de alguna manera se los alimenta y se los ha ido humanizando con esta cuestión del revisionismo histórico del que está hablando justamente Germán, ¿no? De muchas veces distintos papeles o distintas actitudes o actividades que tenían nuestros próceres que no parecían tan humanos hasta que aparecieron un montón de escritores que dijeron, claro, che, a Belgrano le gustaba el helado de vainilla, cosas por este estilo, ¿no? No sé si Germán coincide conmigo en esto. ¿Qué dice Germán? Sí, no, lo que pasa es que también se usó a las figuras de San Martín, de Belgrano, de muchos otros, para construir una identidad nacional desde una mirada, ¿no? Por allí desde una mirada más liberal, si se quiere, en lo político, sobre todo, pensando en Mitre como uno de los grandes forjadores de esa identidad nacional, que tenía una mirada, por supuesto, que dejaba de lado otras cuestiones. Después aparece lo que decía Dani, la cuestión del revisionismo histórico, ¿no? Que implica una nueva mirada, un nuevo punto de vista y, por supuesto, no solamente quedarse con el lado desconocido de los próceres y las cuestiones más cotidianas y mundanas,
pero sí también tratar de ver la historia de otra manera, ya no tanto del lado de los vencedores, sino también del lado de los vencidos o de los que perdieron en la historia, ¿no? Habría mucho para hablar, es muy rico hablar de estas cuestiones, así que en cualquier momento sin duda estaremos tocando algún otro tema que dé para el debate, para la discusión, ¿no? Pero sin dudas desde hace algunos años empiezan a aflorar otras miradas, hay un revisionismo histórico que también, bueno, a veces gusta, otras veces no, pero son miradas que con el paso del tiempo se van imponiendo, se van haciendo. Bueno, Ger, quiero agradecerte con Dani la amabilidad para dialogar con nosotros, para charlar. Ya tenemos la próxima nota en puerta, la invitada aquí en el piso. Pero bueno, aquí el Dani que nos acompaña todos los jueves con la columna sin nombre. ¿No es la columna sin nombre? Es sin nombre, sí. En la columna sin nombre. Hoy también se sumó con vos a compartir. Y tío, la verdad, me parece que en la medida de lo posible que Dani pueda, los jueves, la columna del regional la vamos a hacer con Dani, en mi caso quien te habla, y con vos. Creo que es un tridente... ¿Martín? ¿Qué? ¿Martín no? ¿Quién? Entonces, definitivamente afuera. Está bien, no pregunto más nada. ¿Quién es? ¿Quién es Moni? Ah, el pelado que hace acá el programa. No, Martín... Está en otro nivel, Sí, no, sinceramente cambió. No es más mismo que antes, ¿eh? Bueno, Ger, te agradecemos mucho. Che, esta noche, Ger, el Note de las 20. Como siempre, Canal 20 Noticias, la edición central, a partir de las 8 en Canal 20, así que están todos invitados. Muy bien, ¿eh? Un abrazo grande, Ger. Un abrazo para vos, Leo, para Dani, para todo el equipo. Nos estamos viendo. Chao.